El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amable teleaudiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la palabra de Dios para poder traer un mensaje a su vida, a su familia. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo ha titulado "Es necesario un encuentro". Quédese con nosotros. Seguramente muchas personas creen que sus acciones no tienen repercusión sobre la vida de quienes lo rodean. Un papá no piensa que lo que haga bien va a bendecir a todos sus hijos, su esposa, sus nietos, o que lo que haga mal le va a traer circunstancias difíciles también a su esposa, a sus hijos. Y muchas veces lo piensan porque no ven la respuesta inmediata. Si piden y si oran, muchos quieren que el Señor sea el Dios bombero. Se paró de estar de rodillas y era que estaba y ya escuchar la sirena de que llegó. No, Dios nos forma, Dios nos trata, Dios nos enseña a su manera. Pero eso no quiere decir que mis acciones, buenas o no tengan una repercusión y que Dios no las vea y que Dios no las escuche. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, está la enseñanza de alguien que por tiempo fue piadoso y Dios le responde. Dice la palabra en los versículos del 1 en adelante. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cornelio, un general, un hombre importante, un hombre que manejaba 100 y más hombres de la guardia. Y además de eso, la palabra resalta una característica: era piadoso. Versículo 2 dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Los varones debemos ser los sacerdotes de la casa, los que invitemos a la piedad, los que invitemos a la espiritualidad, a conocer de Dios en gran manera. Y entonces la palabra del Señor nos dice: este hombre era primero comandante, pero era un hombre piadoso que con toda su familia hacía cosas agradables. La piedad es interés y amor por algo sagrado, algo superior. Y entonces el ser piadoso es
tener amor, tener interés por Dios, por ese ser que nos ha dado la bendición, que nos ha dado todo. Y quizá, como Cornelio, pasó mucho tiempo y pareciera que el Señor no se interesara y pareciera que el Señor no se hubiera dado cuenta, pero en su momento llega la respuesta y en su momento nos damos cuenta que sí ha habido interés de parte de Dios. ¿Quién es el pobre? Cuenta la historia que al concluir un viaje por el campo y de regreso ya a casa en su lujosa camioneta, el papá le pregunta a su hijo, el que había sido llevado para que conociera otro tipo de vida, pues eran de una buena familia, muy ricos, y aún sus papás habían nacido de una familia que tenía muchas empresas, por lo general todo era mucho dinero y mucha abundancia en la casa. Así que el papá decidió llevarlo a ese viaje al hijo y ya de regreso le pregunta, ¿cómo te pareció? Dijo, papá, gracias por traerme a entender, Señor, cuánta gente pobre hay en el mundo. El papá quedó admirado y le dijo, sí, ¿y qué conclusión sacas? El pelado le dice, papá, que nosotros tenemos un perro y ellos tienen 4. Esa familia donde tú me llevaste, que nosotros la piscina va hasta la mitad del jardín y la de ellos es un arroyo interminable, que el patio de nosotros va hasta el borde de la pared y el de ellos es un horizonte lleno de muchos colores, que en la casa tenemos lámparas muy finas, pero que ellos son alumbrados por las estrellas del cielo y por la luna, que se sientan a comer y comparten en familia, mientras tú y mamá trabajan todo el tiempo y yo casi nunca los veo. Gracias, papá, por enseñarme cuán pobres somos y cuán rica es esta gente. El papá quedó prácticamente mudo y el hijo concluyó diciendo, la verdad, papá, es que hay gente tan pobre que solo tiene dinero y otros tan ricos que tienen una armonía familiar. Esta reflexión nos lleva a comprender cómo a veces hemos cambiado los valores. Hemos pensado que lo más importante es tener dinero, es tener una posición, es tener buenas condiciones y hemos descuidado lo más importante, la familia. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 13, en el versículo 7, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Les repito lo que aquel joven dijo, hay gente tan pobre que solo tiene dinero. Reflexionemos. Entonces, cuando tal vez menos lo espera, aparece la respuesta de Dios. Si leemos los versículos 3 y 4 dice, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Es el versículo 3. Al final del versículo 2 dice que él oraba siempre. Entonces estaba orando y viene la respuesta de Dios. Eran las 3 de la tarde, esa es la hora 9. Y el Señor le llama por su nombre. No nos cansemos de estar fieles a Dios, de estar sirviéndole, adorándole, alabándole, de ser seres que vivamos de acuerdo a su voluntad, porque Él se está dando cuenta. Luego dice el versículo 4, Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Sorpresa seguramente, porque pensaría que no, aunque no pasa nada, bueno, yo lo voy a seguir haciendo, así ya no suceda.
Pero como les decía antes, siempre, siempre Dios tiene en cuenta lo que nosotros hagamos, lo que usted haga. Si hacemos algo malo, seguramente va a ser tenido en cuenta para corrección. No para castigar, no, para corrección. Pero si hacemos algo bueno, entonces será para bendición, como en este caso, como en el caso de Cornelio, hacía lo bueno y vino para bendición. Pero entonces hay algo importante, no es suficiente con lo que hagamos. No son suficientes las obras, no son suficientes las oraciones por sí. Hay algo que es bien importante y es, como dice el versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor. El versículo dice que el Señor, por medio del ángel, le dice a Cornelio, mande llamar a Pedro. ¿Para qué debía venir Pedro a la casa de Cornelio? Para que él le hablara de Jesús, para que él le hablara del Espíritu Santo, para que él le hablara de la grandeza de Dios, para que Cornelio tuviera un encuentro con Jesús. No son suficientes las oraciones por sí solas, no son suficientes las siembras que hagamos, las ofrendas que hagamos, las limosnas que demos, las ayudas que brindemos, si no tenemos una relación directa con el Señor, si no tenemos un conocimiento con Dios, con ese Dios que nos está esperando, con ese Dios al que seguramente le pidamos, con ese Dios al que seguramente le hablemos. El versículo 44 del mismo capítulo 10 dice entonces, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. La presencia de Pedro, la guianza de Pedro, la oración de Pedro, que tenía ese conocimiento del Señor, él le recibe en su corazón y el Espíritu Santo viene a tocar a esas personas. Cuando le preguntaron a Pedro qué debían hacer para ser salvos, él dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pero creer en Dios no es decir yo creo, no, porque se cree en muchísimas cosas que ni siquiera conocemos. Hay un ejemplo, mucha gente cree que un equipo es el mejor y ni siquiera conocen los jugadores. Así muchas veces pasa con Dios, decimos creer en Él, pero no tenemos una relación con Él. Lo bueno para que lo que nosotros hagamos tenga respuesta de Dios es que lo conozcamos, que le abramos el corazón y tengamos una buena y clara relación con Él. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos ver esa necesidad que había en el corazón de Cornelio. El ángel ve esa necesidad, ese deseo, y Dios envía a su ángel para que le diga que mandara a llamar a Pedro, que era necesario ese encuentro con aquel hombre que predicaba de Dios. Y Cornelio se apresura a hacerlo porque la necesidad, pero también el anhelo y el deseo de su corazón era poder conocer a ese verdadero Dios, a aquel que él le servía, aquel que él daba limosnas, aquel por el cual él y su familia de pronto se desvivían, pero que verdaderamente no habían tenido un encuentro con él ni lo habían recibido. Por eso Pedro vino para ministrar la presencia del Espíritu Santo en sus corazones y que ellos pudieran tener ese encuentro verdadero con el Dios vivo.
Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa en esta oportunidad, el tema que quiero compartirles lo he titulado La Biblia inspirada por Dios. Quédese con nosotros. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, es un libro, y aunque mucha gente la critica, la juzga, la condena, es más, si hubiese sido posible por ellos, por los científicos y por muchas personas que son contrarias a la palabra de Dios y que no quieren creer en ese Dios supremo, hubieran desaparecido todo el testimonio. Pero Dios defiende su palabra porque Él es el que la inspiró y Él es el que nos da a nosotros esta palabra para que podamos ser guiados. Yo siempre he puesto un ejemplo con la Biblia. Yo digo, cuando un inventor hace un artículo, una licuadora, una plancha, hacen cualquier artículo electrodoméstico, ¿qué hacen? Le sacan un manual para que la gente aprenda a manejarlos. Cuando Dios creó al hombre, nos dio esta palabra inspirada como el manual de vida para el ser humano, para que usted y yo, amable televidente, podamos ser guiados en este mundo, podamos ser guiados no solamente en lo físico, en lo natural, sino también en lo espiritual. Por eso la importancia de comprender por qué la palabra es una inspiración de Dios. El apóstol San Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su segunda epístola, le está hablando de la Biblia y le está hablando de la palabra de Dios como algo que es inspirado por Dios y sirve para todos nosotros. En la segunda epístola de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, los versículos 16 y 17 dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren lo que la palabra dice, es una inspiración de Dios para nosotros, no es para los astros, no es para los ángeles, no, para el ser humano, inspirada por Dios, ¿para qué? Para enseñar. Nos enseña qué camino debemos seguir, cómo debemos comportarnos. También nos redarguye. ¿Qué redarguir? Es cuando por dentro de nosotros algo nos dice que está mal lo que estamos haciendo, y eso hace la palabra, nos inquieta a hacerlo mejor. También dice que para corregir. ¿Y por qué corregir? Porque debido a la naturaleza humana pecaminosa y a la herencia que traemos de Adán y Eva, pues queremos hacer lo malo. La palabra lo dice, en Génesis 6 dice que los deseos y anhelos del corazón de todo ser humano era hacer de continuo el mal. Entonces Dios nos da la palabra ¿para qué? Para corregirnos. Y por último dice para instruir en justicia. O sea, para que seamos instruidos en lo que es justo, lo que es agradable, lo que es bueno, lo que es perfecto. Y luego dice en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, ya cuando la palabra hace todo este propósito en nosotros, nos volvemos hombres de Dios, mujeres de Dios, hombres que tienen temor de Dios, seamos perfectos y preparados para toda buena obra. Entonces vemos cómo la Biblia ha sido inspirada por Dios para eso, para guiarnos, corregirnos, instruirnos, redarguirnos y que nosotros seamos preparados para buenas cosas. También la palabra es el mismo Señor Jesús. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1 dice la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En esta versión, estoy leyendo de la traducción Reina Valera 1960, dice allí el Verbo. Pero en la nueva versión internacional, en este versículo 1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces vemos cómo el Señor Jesús es la palabra. Y ahí es donde debemos comprender cómo el Señor Jesús es la segunda persona de la Trinidad.
porque Dios Padre es el Dios creador. El Dios Hijo, que es la palabra, es el Dios ordenador. Y el Espíritu Santo, que como dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, se movía sobre la faz de las aguas, es el hacedor. Entonces vemos cómo ese Dios perfecto, esa Trinidad perfecta en Dios, tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y cada uno con una función específica para que nosotros comprendamos. Entonces, volviendo a lo que nos dice la palabra, en Juan 1:1 dice que Jesús es la palabra que nos enseña, la palabra que nos corrige, la palabra que nos guía y que nos redarguye para prepararnos y ser agradables a la presencia de Dios. Un refugio para el perro. Un hombre pasaba todos los días por una casa grande y en el patio de la casa había un perro abandonado, sarnoso, con el pelo vuelto nudos y a veces en el piso, cuando había llovido en el barro y cuando estaba haciendo calor al sol. Entonces él pensó, no le tienen cuidado, le voy a regalar una casa. Y un día yendo a un mercado, vio una bonita casa de segunda y la compró. Y le dijo al amo del perro, al dueño de la casa, que si le permitía regalarle esa casa al perro. Y él dijo que sí, señor. Se la regalaron, la colocaron en la esquina del patio. El hombre pasaba y miraba al perro y lo veía por fuera. En el invierno pasó y tenía el interés de que el perro estuviera en la casa, adentro, cuidándose. Pero no, el perro seguía echado en el barro y la casa allá, sin la protección, sin ser usada, sin brindar protección. Al fin, al cabo de un año, pasó y la casa estaba ahí sin haber sido usada y el perro viviendo entre el barro y al sol. Se desilusionó de lo que hizo y pensó, es inútil haber hecho esto. ¿Cuántas veces hemos sabido que Dios nos cuida, que Dios es nuestro protector, que Dios es nuestro guardador, pero siempre andamos en las angustias, siempre andamos en las preocupaciones y no tenemos el cuidado de acudir a donde está nuestra protección? En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, versículo 2, dice la palabra que David orando dijo así: Tú, Señor, eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite, mi más alto refugio, mi Salvador. Es la versión Dios habla hoy. Ahí está nuestra protección, ahí está nuestro cuidado. No vivamos a la intemperie cuando tenemos un refugio incomparable. Reflexionemos. Al decir nosotros que la palabra es inspirada por Dios, la Biblia, inspirada por Dios, necesitamos entender que entonces la palabra, siendo el mismo Señor Jesús, nunca ha sido humana, nunca ha sido por el propósito de alguien dentro de los libros que tenemos en la Biblia. Hay otros libros que llamamos apócrifos que están en otra versión, que es la Dios habla hoy. Hay otros libros más, o 9 más, pero que esos parece ser que no son inspiración divina porque el Señor Jesús nunca los nombró, pero tampoco Dios se equivoca. Y allí en uno de ellos dice, si me equivoco en algo me perdona, pero eso fue lo que pude escribir. Entonces esos libros están por fuera del canon para que no podamos tener ningún pretexto, que alguien tenga pretexto de decir, es que la palabra fue escrita por hombres y fue inspirada por hombres. No,
La palabra de Dios nunca ha sido del propósito humano. El apóstol San Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 1, en los versículos 19 al 21, nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra es una inspiración de Dios. Nunca ningún hombre cuando da una palabra es porque se le ocurrió, porque le parece, y si lo hace de esa manera, está hablando lo que Dios no ha dicho. Por eso debemos tener cuidado en qué lugar o en qué iglesia nos pueden dar una palabra. Hay iglesias de sana doctrina, donde el Espíritu se mueve con poder y libertad y trae esa palabra profética. Pero hay otras personas que como no tienen ese don, empiezan a hablar cosas que nunca se cumplen. Y la palabra dice que aquel profeta que declara una profecía y esa profecía no es verdadera, nunca se cumple, ese profeta es falso. Entonces debemos también nosotros, los seres humanos, tener conciencia de esto, y en esta oportunidad quiero hablar de eso. ¿Por qué? Porque si no tenemos conciencia de que la palabra, primero que todo, es inspirada por Dios, y que si una palabra profética de un hombre de Dios la da, es porque Dios la ha inspirado en esa vida y en ese corazón. Por esto Jesús dijo, porque la palabra es de Dios, porque la palabra es Él, dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 13, en el versículo 31, la palabra nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mismo Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, declaró que la palabra era Él. El cielo y la tierra, pero mis palabras nunca pasarán. Y por eso es que debemos afirmarnos en la Biblia, en la palabra de Dios, tenerla como nuestro manual de vida, como les decía ahora. Es el manual que Dios instituyó para esta creación que somos nosotros, que Él formó y que Él hizo. La palabra nos debe alimentar. Es ese alimento que necesitamos los seres humanos, porque el Señor Jesús lo habló claramente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí Él estaba siendo tentado en el desierto por Satanás. Y el Señor se para, y cuando Satanás lo tienta, le dice: haga que esas piedras se conviertan en pan. El Señor llevaba 40 días de ayuno en el desierto. Y Satanás viene a tentarlo, el tentador viene a tentar, a decirle: si usted es el Hijo de Dios, Él era el Hijo de Dios, no necesitaba comprobárselo a nadie. Y le dice a Satanás: haga que esas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesús le responde de esa manera magistral: no solo de pan vivirá el hombre, escrito está. Él se refuta toda tentación con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Somos llamados a alimentarnos, alimentar nuestro espíritu y nuestra alma con la Biblia. La palabra de Dios es el alimento espiritual para nosotros. Es la inspiración de Dios para nuestra vida. Es el refugio en el cual encontramos la salida a cualquier circunstancia y situación que nos evoque, que nos ultraje, que nos dañe. Allí en la palabra podemos encontrar esa salida y esa solución. Necesitamos es tomar una decisión. Primero, de entender que la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios y que nosotros la recibimos para ser enseñados y transformados por ella. Cuando nosotros entendemos que este libro sagrado, la Biblia, la palabra de Dios, es una inspiración de Él para nosotros, podemos tener la confianza de ir a ella, de leerla y pedirle al Espíritu Santo que nos revele a nuestro corazón el propósito para cada una de nuestras vidas. Amables televidentes, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos en esta media hora. Que Dios les continúe bendiciendo.